Desde hace 3 semanas, nosotros hemos comenzado a estudiar lo que es el capítulo 5 del versículo 12 al 21 del libro de Romanos, de la carta a los Romanos. Esta porción es el corazón de la carta, doctrinalmente hablando. No hay doctrina más difícil de entender que precisamente la que se presenta en Romanos 5. Pero si logramos entender lo que el apóstol Pablo enseña, entonces usted puede tener la seguridad de que va a ser difícil de ahora en adelante, como decimos en Salvador, que le den atol con un dedo. En otras palabras, que lo engañen. ¿Por qué? Yo le explicaba a una persona en esta misma semana que precisamente la doctrina del pecado o armatiología, como se le conoce, esta doctrina del pecado, precisamente cuando está bien fundamentada, es difícil que esa iglesia, esa persona, ese pastor, ese cristiano, venga a creer después herejías. ¿Por qué? Porque el común denominador o el fundamento o lo que da origen a las, bueno, no iba a decir a la mayoría, pero no, a todas las sectas que han existido desde los tiempos bíblicos hasta ahora, es precisamente un mal entendimiento de lo que es el pecado. Por eso que en estas 3 semanas en donde no he podido estar con ustedes, y les aseguro que sí quería estar con ustedes, Pastor David, sí o no, tú eres testigo de eso. Yo había esperado 3 años para explicarles Romanos 5 del 12 al 21. Y las 3 primeras semanas, Dios me mantuvo acostado. Pero fíjese, quiero decirle que aún con todo eso, yo llamé a los pastores que les enseñaron y yo les dije, quiero que enseñen esto así. Es decir, ustedes recibieron exactamente lo que yo iba a enseñar. 3 cosas ustedes han visto, y eso que no hemos ni siquiera hecho exégesis del versículo 12. Si se da cuenta, no hemos pasado del 12 por 3 semanas. Porque hay 3 temas importantes con los cuales tenemos nosotros que lidiar para entender Romanos 5. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué el pecado? Y lo que habló el pastor David el miércoles pasado, porque la edad primero fue el pastor Carlos Leiva, se me fue el pecado personal. ¿Por qué? Porque Adán, cuando él pecó, él cometió un pecado de tipo ¿qué? Espérese, ¿cuántos vinieron el miércoles pasado? Levanten la mano los que vinieron el miércoles pasado. A ustedes les pregunto. El pecado de Adán, el que él cometió el primero, fue de carácter ¿qué? Personal. ¿Qué tipo de pecado fue? Entonces, el pecado personal, el que usted y yo cometemos todos los días, tiene características muy propias, por eso se llama pecados personales. El tratamiento de Dios con el pecado personal es bien específico. Pero Romanos 5, 12 al 21, no habla del pecado personal. Habla del pecado universal. O habla del pecado original. Por eso es que esta noche vamos a irnos directamente al versículo 12. Y por eso es importante que tome apuntes. Aunque usted va a escuchar de manera muy simple y de manera buscamos que sea entendible, quiero decirle con mucha sinceridad que el versículo más difícil de interpretar y el que todos, el 100% de verdaderos teólogos del mundo, es un quebradero de cabeza para interpretarlo de toda la Biblia, es el 12. No hay versículo en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, más difícil de interpretar que Romanos 5:12. Por su estructura gramatical, obviamente nosotros no nos vamos a meter en la filología del versículo, en la gramática del versículo, en la estructura del versículo, pero sí vamos a tratar de ir paso a paso, palabra por palabra, pero solamente para entenderlo en aquello en lo que creemos que es la interpretación más correcta y la mundialmente ya más aceptada. Y lo que da origen específicamente a lo que nosotros conocemos como pecado, doctrina del pecado o armatiología. Vamos a leer Romanos capítulo 5, versículo 12. El tema de esta noche es la imputación del pecado. Romanos 5:12 dice así la palabra del Señor. Por tanto,
Como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Las preguntas que queremos responder en esta noche son muchas. Algunas van a ser muy cortas, otras nos vamos a tomar el tiempo necesario. Por ejemplo, ¿por qué dice por tanto? ¿A qué significa la preposición como? ¿Por qué luego dice el pecado entró en el mundo? La pregunta es ¿cuál pecado? ¿Qué es ese pecado? ¿Es el pecado personal de Adán? Luego dice entró en el mundo por medio de un hombre. ¿Por qué de un hombre? ¿Por qué no de una mujer? ¿Por qué no de dos hombres? ¿Por qué no de una descendencia? ¿Por qué entró al mundo? ¿Es que nació en Adán el pecado o no nació en Adán? Otra pregunta importante, ¿y por medio del pecado la muerte? ¿A qué tipo de muerte se refiere? ¿A la muerte espiritual en vida? ¿A la muerte física o la muerte espiritual eterna? ¿A qué tipo de muerte da lugar el pecado? Así también la muerte pasó a todos los hombres. ¿A todos? ¿Hasta los bebés? ¿Hasta los que están en el vientre? Por cuanto todos pecaron. ¿Es que han pecado todos y por eso están condenados? Todo eso lo vamos a responder rápidamente en esta noche, porque es el versículo más importante de estudiarlo. Pero para nosotros poder entrar ya de lleno a entender precisamente este versículo, tenemos que comenzar a dar respuesta a lo siguiente. Una pregunta muy sencilla. Dice Romanos, por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La pregunta es, ¿por qué estamos pagando los platos rotos por Adán? ¿Por qué? Para entender y para responder esa pregunta, la doctrina del pecado le llama a la respuesta precisamente es por la imputación del pecado. Si no entendemos lo que es la imputación del pecado de Adán, no podemos entonces explicar Romanos 5:12. Por lo tanto, quiero comenzar hablando de la imputación del pecado y su significado. Imputación es una palabra interesante porque significa inculpar. Es decir, imputar a alguien algo es atribuirle a alguien alguna cosa, sea esta buena o sea esta mala. Ahora bien, sí es importante entender que en español, en nuestro idioma español, imputación tiene un carácter negativo. Por ejemplo, yo no le puedo a usted imputar algo bueno que usted haya hecho. En castellano nosotros decimos le adjudicamos algo bueno. Imputar es inculpar. Nosotros en español solo ocupamos la palabra imputación para cosas malas. A ti se te imputa o a ti se te inculpa de haberle pegado en la cara a tu jefe. A ti se te inculpa que le robaste $5 a tu abuelita. Nosotros en castellano así hablamos. No hablamos a ti se te inculpa de ser una persona buena. ¿Me doy a entender, mi familia? La palabra imputación en español resulta un poco complicada para nosotros porque solo significa adjudicarle algo malo a una persona. ¿Pero por qué menciono esto? Porque en la Biblia no es así. Imputación es la adjudicación a una persona de algo bueno o malo. Ambas cosas se llama imputación. Entonces, en la Biblia aparecen 3 clases de imputaciones. ¿Cuántas? 3. La primera de ellas es la imputación del pecado de Adán a la raza humana, que es el tema de esta noche. Es que precisamente Dios nos imputa a nosotros el pecado. Por lo tanto, vamos a ver en su momento qué tipo de pecado me estoy refiriendo, pero la imputación del pecado de Adán a la raza humana es la primera tipo de imputación que encontramos. La segunda tipo es la imputación de nuestro pecado a Cristo, por cuanto Él es el vicario. Él murió en la cruz en nuestro lugar, Él llevando sobre sí la culpa por nuestros pecados. ¿Ok? ¿Me doy a entender? Entonces se le imputa a Cristo nuestros ¿qué? Pecados.
Ok. Y tercero, que es la imputación de la justicia divina o justicia de Dios sobre aquellos que creen en Jesucristo. Justificación por medio de la fe. ¿Ok? Entonces, algunos, obviamente, para poder en castellano explicarse mejor, dicen imputación del pecado de Adán a la raza humana. La segunda imputación le llaman la adjudicación de nuestros pecados a Cristo como nuestro sustituto en la cruz, y la adjudicación de la justicia de Dios a nosotros, precisamente por el tipo de significado que es la palabra imputación. Pero las tres cosas la Biblia le llama imputación. Ahora, algo muy importante que también usted debe de entender es que esta imputación o inculpación de delito o imputación puede ser de dos tipos en la Biblia: real y judicial. Digan conmigo, real y judicial. Voy a explicar qué es esto. Una imputación real es cuando a usted se le acusa de usted mismo haber cometido el delito. A usted se le acusa de que usted sí realmente lo cometió. Judicial es que a usted se le acusa de algo que usted no ha hecho personalmente. Por eso es una adjudicación. Cuando es judicial es que usted acepta la culpa aunque usted no la haya hecho. Por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando estaba en el colegio y de repente había un compañero suyo que era el más malilla de todos? Y el tipo venía y le pegó, estaba el profesor de espalda y le tiró un yeso al profesor. Y el profesor se da la vuelta y pregunta, ¿quién es? Y resulta que el compañero que le tiró es el más fuerte del grado y que le pega a todos. ¿Alguien lo va a acusar? No. ¿Qué hace todo el grado? Se calla. Ahora, ¿quién es el culpable de haberle tirado a él? Pongámosle nombre. Se llama Mateo, este muchacho. No, mejor Judas. Se llama Judas. ¿Qué pasa si hay 50 cipotes en el grado, como era en el colegio que yo iba, y le tira el yeso? ¿Los 50 somos culpables? Iglesia, ¿somos culpables? ¿Quién es el único culpable? Judas. Ahora, pero como todos callamos, ¿qué hace el maestro? La culpa que todos nosotros tenemos es de carácter ¿qué? Judicial, porque no lanzamos el yeso, ¿ok? Pero somos culpables porque no delatamos al agresor. ¿Me doy a entender? Entonces, en la Biblia aparecen dos tipos de imputaciones. La real, que es la que le dicen usted lo hizo, y la judicial, que es la que precisamente a usted se le acusa de algo que no ha hecho, pero usted lo acepta. Y así es. Simplemente usted es culpable, aunque usted realmente, o no culpable, usted recibe eso, aunque usted realmente no lo ha hecho. Entonces, si entendemos esta diferencia, es importante entonces aclarar lo siguiente. De las tres imputaciones que le acabo de mencionar, dos son judiciales y una es real. Si usted logra entender esto que le voy a decir, entramos de bajadita de un solo a Romanos 5:12. De las tres imputaciones nada más que mencioné, una es real y las otras dos son judiciales. ¿Cuáles son las judiciales? Bueno, el que a Jesús se le haya puesto a él, se le ha hecho culpable de nuestros pecados, ¿es una imputación real, es decir, que él pecó, o es judicial? Claro, él llevó nuestros ¿qué? Nuestros pecados. Entonces, el ser nuestro sustituto en la cruz es una clase precisamente de imputación judicial. El segundo caso de imputación judicial es la justicia de Dios que viene a nuestra vida cuando por gracia de Dios creemos por medio de la fe en Cristo Jesús. Cuando creemos en Jesús, Dios nos hace justos. Amén. Nos declara, porque es importante, no nos hace justos, nos declara ¿qué? Justos, justificación. Entonces, cuando viene Dios y nos declara justos, es porque Él nos ve como que si nunca hubiéramos pecado. La pregunta es,
¿Nunca hemos pecado? Iglesia, nunca hemos pecado. Entonces, ¿esa imputación de la justicia divina es real o es judicial? Judicial, porque no hemos hecho nada para lograr ser justos. No hemos hecho nada para que Dios nos considere justos, sino que es porque Cristo murió en la cruz en nuestro lugar y Él con su vida perfecta y muriendo en la cruz, satisfaciendo las demandas del Padre, entonces ahora Dios nos imputa su justicia a nosotros como si nosotros mismos le hubiéramos logrado o ganado. Pero fue Cristo Jesús. Amén. Entonces a nosotros se nos adjudica la justicia divina. Por lo tanto es una justicia judicial, es una imputación judicial no real. Ahora, por lo tanto, ¿cuál es la única imputación de carácter real de estas tres que aparecen en la Biblia? Bueno, es el pecado de Adán. Ese es el punto. El pecado de Adán, es decir, la imputación del pecado que se nos adjudica a nosotros del pecado de Adán es de carácter real. Es decir, Dios nos ve como si nosotros mismos pecamos el pecado de Adán. Y Dios nos condena al ser humano como si nosotros fuimos los que pecamos a la par de Adán o en Adán. Esa es la imputación del pecado. Es una imputación real. Por eso Dios, su condena, su condenatoria, el resultado del pecado de Adán fue devastador para la humanidad. Porque precisamente es de carácter real. Realmente usted ha pecado. Aunque usted no participó presencialmente en el pecado de Adán, sino que fue él, y fue un pecado personal, el primero de él, pero a Dios a nosotros nos imputa el pecado de forma real. ¿De forma qué? Es decir, que usted sí ha pecado. ¿Me doy a entender, mi familia? Voy despacito, por eso. Ahora, ¿por qué es así? ¿A qué galán, pastor? O sea, yo no he hecho nada y me está diciendo que yo pequé. ¿Y a cuenta de qué? Bueno, para eso es Romanos 5:12. Y hoy vamos a entrar entonces, si entendemos esto, vamos a entrar de lleno a Romanos 5:12 de una manera cuidadosa para poder entenderlo. Vamos a leerlo una vez más, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok. Lo que resultó es que cuando Adán vino y cometió su pecado, su primer pecado personal, automáticamente entró el pecado al mundo. Ahora, ¿qué pecado, pastor? El pecado, la transgresión. Entonces, la pregunta que es importante responder acá para entender el pecado que ahí está mencionando es el pecado original, lo que se conoce como pecado original. ¿De qué está hablando ahí? Del pecado original. ¿Qué es el pecado original? Hoy por fin muchos lo van a entender. ¿Qué es el pecado original? Vamos a comenzar primero definiendo qué es el pecado original. El pecado original es la condición y el estado de pecaminosidad en la que nace todo ser humano, pero precisamente a causa del primer pecado personal cometido por Adán. Es decir, a causa, usted lo puede ver en sus pantallas, a causa, para que pueda apuntar, a causa de que Adán pecó personalmente, ese pequeño pecado, bueno, no pequeño, ese pecado de Adán trajo grandísimas y graves consecuencias. Y esas consecuencias o implicaciones precisamente se convierten en nosotros en un estado y en una condición bajo la cual nacemos todos. Ese es el pecado original. El pecado original es el estado y la condición pecaminosa en la que nace todo ser humano a causa del primer pecado personal que Adán cometió. Entonces, ya para ir respondiendo, pastor, ¿cuál es ese estado y esa condición? Digan conmigo, estado, iglesia, digan conmigo, estado, condición.
Si el pecado original es un estado particular del ser humano y una condición particular del ser humano, pues es importante que conozcamos para definir mucho mejor qué es el pecado original. Bueno, cada vez que usted escuche la palabra pecado original, el pecado original implica un doble efecto sobre el ser humano. Lo que voy a definir ahorita es ya el pecado original en la práctica. ¿Qué es el pecado original? Dos cosas sucedió en el ser humano cuando Adán pecó. Número uno, hemos sido contaminados con la naturaleza de pecado. Hemos sido contaminados con la naturaleza de pecado, la cual da lugar a la muerte espiritual y es transmitida de generación en generación. Yo lo explicaré un poco mejor. Pero lo primero que nosotros recibimos por el pecado personal de Adán, por el primero, no por todos los demás, por el primero nada más que él cometió, es que nosotros hemos sido contaminados y pervertidos con una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué usted y yo pecamos, mi familia? Porque nacemos siendo ¿qué? Una pregunta. ¿Usted es pecador porque usted peca? ¿O es que usted peca porque nació siendo pecador? Claro, usted no es pecador porque peca. Usted peca porque ya es pecador. Hay una naturaleza pecaminosa, pervertida, corrupta, que siempre lo invita a usted a pecar todos los días. Esa naturaleza pecaminosa es parte del pecado original, de la definición de pecado original. Porque es el primer efecto de la caída de Adán. El segundo efecto de la caída de Adán, que también es parte de la definición de pecado original, es que también hemos sido constituidos culpables del primer pecado de Adán, no de los demás, de solamente el primero. ¿Esto qué es? La imputación directa del pecado de Adán a cada persona, la cual logró y provocó la muerte física como castigo de parte de Dios. Entonces, fíjese bien, una vez más, ¿qué es entonces el pecado original? Ponme por favor otra vez el significado del pecado original. Vea usted. ¿Qué es el pecado original? Dijimos. Diga usted, ¿qué es el pecado original? ¿Estado y qué? Ok, quedémonos ahí. ¿Es qué? ¿El estado? Ok, digan conmigo. Nosotros nacemos en un estado de culpa y en una condición de naturaleza pecaminosa o de corrupción. Estas dos cosas es el pecado original. Digan conmigo, culpa, naturaleza pecaminosa. Digan conmigo, carne, viejo hombre y culpa. Las dos cosas precisamente es el pecado original. Es ese estado y condición en la que nacemos a causa del primer pecado de Adán. A eso se le llama pecado original en armateología. ¿Me estoy dando a entender, familia? ¿Sí? Ok. Entonces, por lo tanto, cuando nosotros entendemos esto, podemos ver lo siguiente. Que lo primero, es decir, la naturaleza pecaminosa del hombre tiene que ver con la corrupción ya del hombre. Mientras que el segundo aspecto se refiere con la culpa que el hombre tiene delante de Dios. Por lo tanto, este es el pecado original, el doble efecto del primer pecado personal de Adán. Ese es el pecado original, el cual se nos imputa a nosotros. Por lo tanto, cuando Romanos 12 habla del pecado, está hablando del pecado original que entró al mundo. ¿Ok? ¿Me voy a entender, mi familia? Ahora, quiero, no sé si se va a ver realmente el cuadro, pero vamos a tratar de verlo. La pregunta de lo que hemos visto hasta este momento es lo siguiente. Dice, pecado original. Son dos efectos del pecado de Adán al ser humano. ¿Cuáles son? Una naturaleza que dice, y lo segundo que dice abajo, la transgresión del ¿qué? Del pecado. Ahora, ¿cuál es el efecto en la raza humana de esta transgresión? Bueno, por la naturaleza pecaminosa, y aquí viene un punto importante. Por causa de usted tener naturaleza pecaminosa, carne, viejo hombre, vieja naturaleza, como usted le quiere llamar, porque la Biblia sí le llama diferentes nombres, son dos cosas las que usted tiene. Nacemos con dos cosas. Una inclinación natural al mal. Usted, por ejemplo, no tiene que enseñar a un niño a hacer algo malo. Naturalmente siempre los hombres tendemos ¿a qué? A hacer lo malo. Entonces nacemos, cuando hablamos de naturaleza pecaminosa, estamos hablando de que el hombre nace ya inclinado al mal.
Amén. Y en segundo lugar, cuando hablamos de naturaleza pecaminosa, hablamos de la depravación total. ¿Qué es depravación total? Aunque lo vimos en una campaña, solo recuerda la definición. Es la incapacidad que tiene el hombre en sí mismo de buscar a Dios, de entender a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado afectó todas nuestras facultades cognitivas, emotivas, emocionales, en todo aspecto. Y volitivas. Por lo tanto, nosotros somos incapaces de ver a Dios, de entender a Dios, de escuchar a Dios por nosotros mismos. Amén. Todo por la naturaleza pecaminosa, todo por un pecado. Mientras que el efecto por la transgresión del pecado es directamente culpa. Somos culpables. Ahora, la siguiente pregunta: ¿cómo se transmite realmente al ser humano esto? ¿Cómo se transmite la naturaleza pecaminosa? ¿Qué dice ahí? Iglesia, ¿cómo se transmite? De generación a generación, ya voy a explicar eso mejor. Y la culpa, ¿cómo se transmite? De forma directa o inmediata, ya voy a explicar también eso. ¿Cuál es el castigo de Dios por estas transgresiones? ¿Qué produce en nosotros a la naturaleza pecaminosa? Muerte espiritual. Nacemos como nosotros, muertos por la naturaleza con la cual nacemos. Pero por la culpa, ¿cuál fue el castigo de Dios por vernos culpables de pecado? La muerte, pero ¿cómo? Física, el límite del tiempo de vivir el hombre sobre la faz de la tierra. Y esto es importante que entienda. Pregunta de examen: ¿por qué muere el hombre físicamente? Por la culpa, no por su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué muere? Por la culpa que nosotros tenemos del primer pecado. Porque nosotros somos culpables de haber pecado ese pecado. Somos culpables de manera real. Es la imputación real. Somos culpables, por eso es que morimos. Morimos porque somos culpables. Ahora, esto es importante entenderlo y por eso yo les he entregado a ustedes, si no lo tienen, por favor solicítelo, un gráfico, un recurso, para entender esto. Levanten su mano y se los pueden entregar rápidamente los servidores. Ok, fíjese bien. Vamos a hablar solo que ya de manera gráfica lo mismo que hemos dicho para entenderlo mejor. El pecado original en la raza humana consta de dos efectos en la vida del ser humano. ¿Qué dice al lado izquierdo del gráfico? ¿Qué es lo que usted recibió a causa del pecado de Adán? ¿Una qué? Iglesia, una. ¿Y en el lado derecho qué dice? Ok, vámonos al lado izquierdo, la naturaleza pecaminosa. Ok, esta naturaleza pecaminosa en la Biblia es lo que también le llama como la carne, el yo, el viejo hombre, la vieja criatura. Todos estos sinónimos están hablando de lo mismo, es la naturaleza pecaminosa. Ahora, esto implica dos cosas, como le decía, que usted tiene una inclinación hacia el mal toda la vida y una depravación ¿qué? Total. Así nacemos, incapaces e inclinados al mal. Ahora, ¿por qué tenemos esta naturaleza de Adán? ¿Por qué la tenemos? Porque la heredamos desde Adán, esta corrupción, por cuanto es transmitida, ¿cómo dice ahí? Ok, de generación a generación, de padres a... Ok, fíjese bien. En este gráfico, cada línea, usted se da cuenta que son dos flechas. Una a la izquierda y otra se va hacia la derecha. Partamos de Adán. El punto de origen, ¿cómo se llama? Adán, ok. Por el pecado de él, dos cosas pasaron. La naturaleza pecaminosa y la culpa de pecado se le imputan al ser humano. Esa es la imputación del pecado original. Ahora, la naturaleza pecaminosa, escuche bien, ¿cómo se transmite, pastor? De generación en generación, de padre a hijo. Si usted tiene naturaleza pecaminosa, es porque sus papás se la transmitieron. ¿Me doy a entender? Y a su papá fueron sus abuelos. Y a sus abuelos, sus bisabuelos. Y así sucesivamente hasta llegar a ¿dónde? Hasta Adán. Eso es vía generación tras generación.
se concibe un feto, se concibe una criatura, automáticamente ya se le transmitió naturaleza pecaminosa. ¿Ok? ¿Amén, familia? Es de generación en generación. Ok. Sigamos leyendo. Por esto es que nosotros pecamos diariamente, por cuanto nacemos siendo ya ¿qué? Pecadores, naturaleza pecaminosa. Fíjese bien, no somos pecadores porque hemos pecado. Pecamos porque ya somos. Es que quiero detenerme en esto. Un bebé cuando nace, ¿tiene la posibilidad de él practicar el pecado? No, porque no tiene conciencia de pecado. Tiene naturaleza, pero él sabe a conciencia que está cometiendo un mal. No, por lo tanto no se lo considera pecado. No tiene la capacidad de entender. Ahora, ¿significa que no es pecador? Sí es. Nace siendo pecador, porque es una cuestión de naturaleza. Exactamente. Así como la naturaleza misma determina que es hombre o mujer, así la naturaleza determina que usted ya es pecador. Así nacemos todos. Por lo tanto, fíjese bien, a diferencia de Adán, que tuvo que pecar primero para convertirse en pecador, nosotros pecamos porque ya nacemos siendo pecadores. El único ser, fíjese bien, que tuvo que pecar para ser pecador fue Adán. Porque él estaba en un estado, Pastor Carlos Leiva lo enseñó, en un estado de inocencia. Él era inocente, él no era perfecto. La gente dice que Adán era perfecto, nunca fue perfecto. Si no, no hubiera pecado. Entonces, él era inocente. Él para pecar tuvo que ser engañado, como un niño. Un niño es inocente. Si usted es una persona muy mala y perversa, y usted quiere envenenar a un niño, usted puede meter veneno en un chicle y decirle al niño, engañarlo porque es inocente, cómelo. No te va a hacer daño. La inocencia de él va a hacer que le crea a usted y él va a tomar del veneno. Eso fue lo que hizo Satanás con Adán. Adán nació en un estado de inocencia. Para pecar él tenía que ser engañado porque su naturaleza no le decía peca. Él no quería pecar. Pero para él pecar tuvo que ser engañado y voluntariamente fue e hizo lo que pensó que no era incorrecto hacer. Fue engañado y cuando hizo eso entonces pecó. Él fue el único que tuvo que pecar para convertirse en pecador. Nosotros no. Pecamos porque ya nacemos siendo pecadores. Ahora, y el otro ser que nace sin pecado, el único ser humano que vino al mundo y que nació sin pecado, ¿quién fue? Jesús. Él nació sin naturaleza pecaminosa. Ok. Ahora, pero aquí viene algo interesante. ¿Cuál fue el castigo de Dios? ¿Cuál fue el castigo de Dios en todo caso, actualmente y en el futuro, si este problema de naturaleza pecaminosa no es arreglada en un ser humano? La muerte espiritual eterna. Ya nacemos muertos espiritualmente, pero si morimos en esta condición, la muerte espiritual se vuelve ¿cómo? Eterna, para siempre. Ya no hay manera de evitarlo. Y por lo tanto, aquel que muera en su condición de depravación y de incapacidad, precisamente va a ser arrojado al lago de fuego juntamente con todo. ¿Ok, mi familia? Entonces, fíjese bien. Ahora, es importante entender algo y lo pongo ahí. Pero lo que condena a un hombre al castigo eterno no es su naturaleza pecaminosa. Eso no nos condena. Sino que precisamente es los pecados que cometemos, los cuales son impulsados por esa naturaleza. Esos pecados que cometemos es lo que nos condena. ¿Me doy a entender? Yo a usted no lo puedo acusar de ladrón porque usted tuvo la intención de robar. Pero si roba, sí lo puedo acusar de ¿qué? De ladrón. Pero mientras tenga el pensamiento y la intención, usted no ha pecado. O sea, usted no ha cometido, el delito. ¿Ok? Usted puede tener el deseo de pegarle a alguien que le ha ofendido a usted y comete transgresión, pero cuando le pega. Pero mientras no le pegue, no hay ¿qué? Transgresión. Entonces no se le puede acusar a usted de transgresión. Entonces es igual, el hombre es condenado
precisamente por cuanto peca. ¿Y por qué peca? Porque su naturaleza le dice, es más, lo lleva solo a hacer eso, todos los días de su vida, a pecar. Aún las buenas acciones del hombre son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. Ahora, fíjese bien, cada línea pequeñita que está interpuesta con la flecha significa generación tras generación. La naturaleza pecaminosa se transmite, digan conmigo, de generación a generación. Ahora, todo esto que es la mitad del pecado original, gracias a Dios creo que lo estamos entendiendo. Amén. Hoy vámonos a la segunda parte, que es mucho más sencilla de entenderlo. La segunda parte del pecado original es algo diferente a la naturaleza pecaminosa. Nosotros se nos imputa la culpabilidad del pecado. Es decir, la culpa, ahora, a diferencia de la naturaleza pecaminosa, la culpa no se transmite de generación a generación, sino que es que una imputación real, pero ¿cómo? Digan conmigo, directa. Iglesia, digan conmigo, inmediata. Fíjese bien, vean para acá. Mientras la imputación de la naturaleza pecaminosa es mediática, mediata, de generación en generación, cuando alguien es concebido en el vientre de una mujer, es de manera que inmediato ya es culpable de pecado y nace siendo culpable. Es mediático. Ahora, ¿por qué, pastor? ¿Por qué no puede ser de generación en generación? Bueno, en primer lugar, ¿por dónde se transmite? Por la sangre la culpa, ¿no? No puede ser mediático porque eso significaría que todos los pecados que el padre comete, todos, la culpa ¿a quién le recaería? A los hijos, a los nietos, a los bisnietos, tataranietos y tataratataranietos, hasta todos. Por lo tanto, cada uno de ustedes tendría que ser culpable de los pecados desde Adán, de todos los que él cometió, sus hijos, el de Caín, todos, tendría que estar en usted. No tiene lógica. Usted es responsable de sus pecados. Amén. Y usted es culpable del primer pecado personal de Adán. Entonces, precisamente, la culpa es de manera entonces ¿cómo? Inmediata. Directamente, no son sus padres los culpables de eso, sino usted es el culpable del pecado de Adán. Directamente Dios lo inculpa a usted. Desde que fue concebido, directamente. Por eso el rey David dice, en pecado me concibió mi madre. Una vez concebido, por eso no dice en pecados. ¿Cómo dice el rey David? En un solo pecado, en pecado. ¿Cuál? El de Adán. ¿Qué es lo que está hablando Romanos? Ahora, por lo tanto, somos culpables del primer pecado de Adán, no de todos los que él cometió, ya que al él representar toda la humanidad en él mismo, el ser nuestro representante de la raza humana, todos participamos de su pecado y del castigo respectivo. Porque nosotros estábamos precisamente en las entrañas de él. Todos estábamos ahí, porque es el primero de toda la raza. Por eso es que pecamos en él. Ahora, ¿cuál es el castigo que Dios dio por este pecado? Por la naturaleza pecaminosa, ¿cuál es el castigo cuando alguien peca? La muerte espiritual, ¿cómo? Eterna. Aparte de la muerte espiritual como tal, ¿no? Pero ¿cuál es el castigo de Dios por la culpa del pecado? ¿La muerte qué? Física. Y eso es importante, fíjese bien. Leamos que esto es interesante. La muerte física no se adquiere por herencia, ni es una infección o un tipo de virus. ¿Nunca se ha puesto a pensar usted en eso? ¿Qué es la muerte? La muerte es un virus. ¿No? Hasta los científicos y los de ciencia les es extraño lo que es la muerte. ¿Cómo definirla? No es un virus. No se hereda. Entonces, ¿qué pasa? Fíjese bien, ¿qué es la muerte? Entonces dice, no es una infección o un tipo de virus que pasa de padres a hijos. La muerte física es el castigo por aquella acción impersonal, inconsciente, pero conjunta de cada ser humano con Adán en su desobediencia, imputación. Es el castigo de Dios por el pecado. Por eso el hombre muere físicamente. Es que mire, para entender esto,
Si no fuera un castigo, entonces nadie moriría. ¿Por qué mueren los niños? ¿Por qué un niño o un bebé no puede morir? Bueno, mi hijo casi muere, estuvo en incubadora cuando recién nació. ¿Por qué los bebés, por qué a la mujer se le vienen muchas veces los niños? Porque ellos tienen ¿qué? Tienen culpa de pecado. ¿Entiende usted? Es por la culpa de pecado que los niños mueren. Ahora, no quiero responder a esa pregunta porque es interesante. Al final tal vez lo puedo responder es, ¿qué pasa con un niño cuando muere? ¿Pastor, dónde va? ¿Al cielo o al infierno? Tiene que ver precisamente con la culpa y tiene que ver con la naturaleza. ¿Qué pasó? Interesante, ¿no? No lo voy a responder, fíjese. Como decimos en Salvador, bajar picado. Después vamos a hablar de eso. Ahora, por lo tanto, fíjese bien, ¿cómo usted puede saber, escuche mi familia, cómo usted puede saber realmente que usted sí es culpable de pecado delante de Dios, del pecado original? ¿Cómo usted puede saber que realmente usted es pecador de esa manera? Es culpable de pecado, del primer pecado. ¿Por qué? Tú lo dijiste, Roberto, ¿por qué? Porque morimos, dice. ¿Cuántos de aquí ya tenemos canas? Ok, ¿por qué cree usted que es eso? Lo acaba de leer, ¿por qué? Desde que usted nace, ¿nace para qué? Inevitablemente, ¿para qué nace? Para morir. Eso le demuestra a usted, el que está envejeciendo, que usted es culpable ante Dios de pecado. Si no, no estuviera envejeciendo. Porque es que, mire, ya vamos a irnos a la parte bíblica, pero solo estoy explicando la doctrina, es importante. Porque por eso es que, ¿qué le dijo Dios a Adán? Ya lo vamos a leer, pero ¿qué le dijo Dios? Ciertamente, el día que comas de este árbol, ¿qué va a pasar? Ciertamente, ¿qué? Morirás. Usted puede saber que Dios, aunque usted no quiera, Dios lo ve culpable del primer pecado de Adán, como que usted comió del árbol porque usted está envejeciendo. Interesante, ¿no? ¿Sí? Entonces, pastor, todo esto, ¿de qué nos sirve entender? Bueno, de que Romanos 5:12, cuando dice el versículo que por tanto como el pecado entró en el mundo y por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La gran pregunta que ha generado discusiones por añales, cientos de años, es ¿a qué muerte se refiere? ¿A la muerte espiritual de la naturaleza pecaminosa o a la muerte física? Pues obviamente después de entender todo esto, usted claramente, y más adelante lo vamos a entender, Pablo, de manera muy magistral, él comienza a definir que cuando el pecado original entra al mundo, instantáneamente está hablando de la muerte física en todo Romanos 5. Romanos 5 del 12 al 21, cuando usted lea la palabra muerte, solo se refiere a la muerte física. ¿A la muerte qué? No piense en su naturaleza pecaminosa porque no está hablando Romanos 5, 12 al 21 eso. Cuando lea pecado, aunque sabemos que el pecado incluye, por eso se lo digo a usted gráficamente, incluye la naturaleza pecaminosa, Romanos 5, 12 al 21 habla de la culpa del pecado y por lo tanto de la muerte física. Ya en el capítulo 6 de Romanos y 7 habla de la naturaleza pecaminosa. Por eso que Pablo dice en el 7, el bien que quiero hacer, ¿qué dice? No lo hago. Y encuentro que en mí hay una ley que me impide obviamente glorificar a Dios. Él está hablando de su naturaleza, no de su culpa. Ya está hablando de su naturaleza. Está diciendo, ¿por qué peco? Por tu naturaleza. Pero Romanos 5 no. Está hablando pura culpa de pecado y por lo tanto de muerte física. ¿Me di a entender? ¿Me di a entender? Mire, lo felicito. ¡Qué bueno! Usted está ahorita aprendiendo lo que se ve en unas 4 o 5 clases en la universidad. Lo felicito. Ahora, entonces ya entendiendo esto, vámonos a hacer el análisis de Romanos 5:12, que es obviamente lo que queremos hacer en esta noche. Ya entendiendo todo esto ya es mucho más fácil. Una vez más, Romanos 5:12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El versículo comienza diciendo ¿cómo? Por tanto, esto lo que significa es en este sentido, eso significa la frase, por tanto, en este sentido, es decir, lo que Pablo está comprobando con esta frase, por tanto, es que el tema anterior de Romanos 5, Romanos 4, Romanos 3, Romanos 2, Romanos 1, ¿cuál es el tema principal de Romanos? Hemos dicho muchas veces. ¿Cuál es? La justificación, iglesia. ¿Cuál es el tema de toda la carta de Romanos? No me hagan quedar mal con el pastor Arturo Valdebenito. Yo le he dicho, vieras cuánto la gente ha aprendido, los de los miércoles son duchos, le digo yo, sí, pero son tremendos. ¿De qué habla toda la carta a los romanos? Pero aquí da un giro totalmente. Este es el punto de inflexión de la carta, de toda la carta. Viene Pablo y dice, por tanto, es decir, en este sentido, ¿en cuál sentido? Porque la justificación es por la fe, por un solo hombre, porque así es, por un solo hombre que es Jesús, Dios hombre, amén. Ok, fíjense, por tanto dice, porque eso es así, Él está garantizado por Dios, entonces es necesario, lo que Él viene tratando de explicar con ese por tanto, que ya que nuestra relación con Dios ha sido afectada por el pecado de Adán, que se nos inculpa a nosotros, precisamente hoy, por la obra de Cristo, se nos garantiza la vida eterna. Amén. Si la muerte entró en nosotros, precisamente por Adán, entonces el segundo Adán, o Jesús, nos da vida eterna. Por eso es que precisamente, ¿cuál fue el imperio que dice la Biblia que fue vencido en la cruz? El de la muerte, pero muerte física, muerte eterna, muerte espiritual obviamente porque no se puede separar tanto, pero obviamente está hablando de este efecto, Cristo Jesús. Entonces, luego de decir, por tanto, para unir todo lo que viene hablando, dice lo siguiente, dice, por tanto, como el pecado, como. Esa palabra como, él busca hacer un contraste que viene del versículo 12 hasta el final, hasta el 21. Él comienza con esa palabra como a establecer un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán. Todavía no voy a hablar por qué le dicen a Jesús el segundo Adán, pero está el primer Adán y el segundo Adán. Es decir, el representante de los no redimidos y el representante de los redimidos. El pueblo que no es de Dios versus el pueblo que sí es de Dios, como que si fueran dos razas distintas. No son dos razas, pero son dos pueblos distintos. Por lo tanto, uno murió en Adán por ser el primero de la raza, y Jesús siendo el primero entre muchos hermanos, cuando Él muere, nosotros morimos con Él en la cruz. Así como morimos en Adán por el pecado de Adán, así morimos en la muerte sustitutoria de Jesucristo para vida eterna. Amén, mi familia. Y Él comienza entonces a hacer una comparación entre los dos Adanes. Ahora, luego dice, una vez más, léelo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Ok, por tanto, y viene ya dice, entonces vienen las comparaciones. Como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Una pregunta. Fíjese bien, dice, ¿qué fue lo que entró al mundo? El pecado, ya entendimos que es pecado, amén. Ahora, la pregunta es, entró al mundo, ¿por medio de quién entró? Un solo hombre. ¿Cómo se llama este hombre? Entonces la pregunta lógica es, ¿dónde se originó el pecado? ¿En Adán o externo a Adán? Externo, porque el versículo ya dice que el pecado, ¿qué dice? Entró en el mundo. Entonces ya existía antes. ¿Dónde se originó el pecado? En Satanás. Dice la Biblia que en él se halló el pecado, la maldad que dio origen al pecado. Por eso es importante recordar que Satanás fue el primer ser que pecó. Solo que él pecó en el tercer cielo. Y él fue expulsado con aquellos ángeles que le siguieron con una tercera parte. Y fue expulsado ¿a dónde? Claro, al segundo y al primer cielo.
Segundo es, obviamente, todo el universo. El primer cielo es la tierra. Él, ya siendo un ángel corrupto y habiendo sido encontrado pecado en él, maldad, él engaña al hombre. Y por eso es que dice que entró el pecado al mundo, porque no se originó en Adán. ¿Ok? Y eso, por favor, es bien importante. El pecado no se originó en el hombre, sino que ya existía. Se había manifestado en otras esferas, pero no en el mundo. Pero sí entró a causa de un hombre llamado Adán. ¿Por qué? Porque fue engañado, puesto que él fue creado en un estado de inocencia. Fue engañado y pecó voluntariamente. Él no es la fuente del mal. En él no nació el pecado, pero sí él fue la puerta para que entrara el pecado en el mundo, a la humanidad entera que estaba siendo representado en él y que él llevaba en sus entrañas. Ahora, ¿qué provocó? ¿Qué dice el versículo una vez más, Nelson? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Entonces, ¿qué pasó? Y por medio del pecado, la muerte. ¿Y por medio del pecado qué? La muerte. Ahora, una vez más, nosotros sabemos que cuando habla la Biblia de muerte, hay dos clases de muerte que provocó el pecado. Y lo vimos en Adán. Una pregunta, ¿él murió instantáneamente cuando pecó? No, pero ¿cómo murió? Instantáneamente, ¿cómo murió? Espiritualmente. De hecho, fue echado del jardín. Claro, él murió inmediatamente espiritualmente. Pero a partir de ese momento comenzó a envejecer. Y venía la muerte física. Las dos cosas comenzaron. Los dos puntos de muerte, las dos clases de muerte empezaron en él. Ahora, aunque eso es así, y lo entendemos y lo sabemos, el versículo, una vez más, no está hablando de la muerte espiritual en sí. Está hablando de la muerte física. Por lo tanto, cuando ustedes le pregunten, o cuando usted se recuerde de esta pregunta, ¿por qué los hombres morimos? ¿Cuál es la respuesta? Porque fue el castigo de Dios por el pecado. Amén. Y es que Dios lo advirtió. Génesis 2:17. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Hablando de las dos clases de muerte. Hebreos 9:27 dice: y tal como está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Aquí sí está hablando de una muerte física. Aquí no está hablando de la muerte espiritual, está hablando de la muerte física. Una sola vez tiene que morir el hombre. ¿Por qué? A causa del pecado. Es que Dios lo advirtió. Y es lo que está hablando Romanos 5, lo que está hablando Pablo, demostrando que el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Lo que dice Hebreos. Y tal como está establecido para los hombres. ¿Cuándo fue establecido? En el pecado original, en el primer pecado. Que los hombres mueran, ¿cuántas veces? Una sola. Y después de esto, el juicio para la eternidad. Por eso es que una vez más vemos en Romanos 5:12, la parte C, entonces, que ahora dice lo siguiente. Así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fíjese bien, el orden es lo siguiente. El pecado, digan conmigo, el pecado entró al mundo. ¿Por cuántos hombres? Y por ese único pecado que entró al mundo también, la muerte. Pero esta muerte, ¿qué dice el versículo? Pasó ¿qué? A todos los hombres. La gran pregunta, ¿por qué? Ok, viene el punto. ¿Por cuántos todos qué? Ok, fíjese bien. Una pregunta. ¿Acaso dice el versículo, por cuanto todos han pecado? ¿Cómo dice el versículo? Ok, eso por favor ponga mucha atención, porque si lo entiende va a sacar 10. Fíjese bien. No dice por cuanto todos ¿qué? Han pecado. Porque si dijera esa preposición, han pecado, estaría hablando de un pecado personal suyo, que usted va a morir porque peca usted ahora. ¿Qué está diciendo Pablo? Y este es el punto de todo el versículo. ¿Qué es lo poderoso de este versículo? Que usted, desde que fue concebido, usted ya había ¿qué? ¿Pero cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo usted pecó? Cuando Adán pecó. Por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. ¿Cuándo? Aquí no está hablando de un pecado personal. Está hablando del pecado original.
¿Cuándo usted pecó? En Adán. Digan conmigo, en Adán, no tenga miedo de decirlo, digan conmigo, en Adán. Usted pecó en Adán. No ha nacido niño del vientre y Dios ya lo ve culpable. Por eso es que este término es sumamente importante. O sea, es decir, Pablo lo que afirma categóricamente es que toda la raza humana muere físicamente por el hecho de su propia participación en el pecado de Adán. Todos pecaron. No dice todos han pecado, como que fuera un pecado personal de cada uno. No, todos pecaron. ¿Cuándo? En Adán. Por eso cuando dice todos pecaron, no se refiere... Ahora, este es un punto importante. Cuando dice, digan conmigo, todos pecaron. Esa frase, por favor, que vamos a estar unos 5 minutos. Por favor, ponga atención. Digan conmigo, todos pecaron. Cuando dice esta frase, no se refiere nunca a la naturaleza pecaminosa. Olvídese ahorita de la naturaleza pecaminosa. No está hablando de eso el versículo. Está hablando que es producto del pecado de Adán en nosotros. O sea, tenemos naturaleza pecaminosa. No está hablando de la corrupción tampoco que hay en nosotros. Ni tampoco se refiere al pecado personal diario que cometemos. Sino que está claramente refiriéndose Pablo a que todos hemos pecado, todos los seres humanos al mismo tiempo, en las mismas circunstancias, no por naturaleza, sino que pecamos en Adán. ¿Me doy a entender? Todos los seres humanos al unísono pecamos en Adán. Aquí no está hablando de que hemos pecado por naturaleza, no. Pecamos en Adán. Imputación inmediata, culpa de pecado, lado derecho de su gráfico. Hoy sí tú y yo estamos locos. ¿O no? ¿Me estoy dando a entender, mi familia? Entonces, fíjese bien, de igual manera, es con el castigo precisamente de la muerte física. Es que fíjese bien, no solamente se nos inculpa de pecado, toda la humanidad pecó en Adán. Ya voy a responder por qué, que es lo que estuvimos hablando. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Todavía no he respondido a esa pregunta, ¿pero por qué? Pero sí Dios claramente, y Pablo lo está diciendo, toda la raza humana, al unísono, aún los que no han nacido, todos, el que está naciendo en este segundo, en maternidad, en el seguro, en los privados, en este momento todos ya que pecaron en quién, en Adán. De eso está hablando el versículo. Cuando dice todos pecaron. Si dijera todos han pecado, ahí está hablando de naturaleza pecaminosa, que por lo tanto provoca el pecado diario de cada uno de nosotros y por lo tanto somos condenados. Pero no está diciendo eso. Y es de aquí donde surge precisamente la doctrina firme y fundamental en el cristianismo del pecado personal y de la culpa de pecado, por lo cual morimos físicamente. Ahora, pero eso es igual entonces con la muerte física, con el castigo. Fíjese bien, nosotros no morimos físicamente porque tenemos naturaleza pecaminosa, no morimos por eso. Morimos precisamente porque somos culpables de participar en el acto pecaminoso de Adán y por tanto merecemos el castigo de la muerte física. ¿Me doy a entender? No morimos a causa de la naturaleza pecaminosa que tenemos o porque estamos muertos espiritualmente o porque somos perversos. Por eso no morimos físicamente. Morimos físicamente porque cometimos el pecado en Adán. Nosotros pecamos. Somos culpables de ese pecado. Por lo tanto merecemos el castigo de la muerte física. Hay un pasaje que usted ha leído muchas veces y hoy lo va a entender. Va a decir, wow, que es un paralelo exacto de esto que estaba hablando Pablo en Romanos 5:12. Y es Romanos 3:23. Es exactamente la misma construcción gramatical. Por cuanto todos pecaron. ¿Por cuanto qué? No dice todos qué. No dice todos han pecado. Aquí no está hablando de naturaleza pecaminosa. Aquí no está hablando de que usted pecó sacándole la lengua a su mamá. No. Aquí está hablando del pecado que Dios lo inculpa a usted, que usted pecó en Adán en el momento que él pecó. Por cuanto todos, ¿qué dice? ¿Qué pasa? Y están privados de la gloria de Dios. No se trata entonces aquí en este versículo también del pecado personal, sino, digan conmigo, un hecho único e histórico, la caída de Adán. De su primer pecado.
Digan conmigo, ¿qué también? Iglesia, digan conmigo, ¿qué también? Fue la caída y el primer pecado de toda la humanidad, incluyéndome a mí, contenida en Él, germinalmente en Él, porque estábamos en sus entrañas. Él fue el primero de toda la raza, por eso pecamos en Él. Ahora, y entonces, por lógica, la pregunta importante es entonces, ¿por qué somos culpables, pastor? ¿Por qué a nosotros, por qué se nos inculpa? ¿Por qué? Y es una pregunta que le van a hacer a usted muchas veces, o nunca te la han hecho a ti, pastor Arturo. Nunca te han preguntado, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué se me pone la culpa? Okay, vamos a responder ahorita. Porque cuando Adán pecó, todos pecamos en él. Porque tenemos una relación vital con él. Si él no hubiera existido, ¿hubiéramos existido nosotros? No. Hay una relación vital, vitalicia con él. Desde el momento que él existió, entonces usted tenía la posibilidad de existir. Obviamente en la voluntad de Dios así era. Por lo tanto, por esa relación vital y de existencia que nos une a él, él es la cabeza o el primero de su especie. Por lo tanto, estábamos nosotros en sus entrañas. Entonces, fuimos declarados entonces pecadores precisamente por cuanto él era el representante o cabeza de la raza humana. Mientras él no hubiera pecado, nosotros no fuéramos culpables de ningún pecado. Pero por cuanto él pecó y estábamos en las entrañas de él, representados por él, entonces pecamos juntamente con él. Por eso 1 Corintios 15, 22 lo dice claramente. 1 Corintios 15, 22 dice: porque así como en el Adán todos mueren. ¿Todos qué? Y está hablando de la muerte física. ¿Sigue? Así también en el Mesías todos serán vivificados. Ahora, si se da cuenta, no dice todos han muerto, la misma estructura que venimos hablando. No dice todos han muerto. ¿Cómo dice? Ya estuvo, ya morimos. Pero pastor, ¿cómo? Sí, una vez más, ¿quién está envejeciendo aquí? Usted ya murió en Adán. Ya está precisamente la paga del pecado sobre su vida. Desde el momento que nace usted puede ver ya su culpabilidad y ver el castigo de Dios. ¿Me doy a entender, mi familia? Y es lo que está hablando acá. Dice, porque así, como, digan conmigo, como en el Adán, todos mueren, o sea, ya estuvo. Pero también dice, así también en el Mesías, ¿todo qué? Seremos vivificados. Gloria a Dios por eso, amén. Entonces, es así como, fíjese bien, todo esto que le estoy hablando es lo siguiente, es como que si Dios, cuando ve a la humanidad, solamente ve dos hombres. Oiga bien lo que estoy diciendo. Todo lo que estoy hablando es lo siguiente. Es como si, y es lo que está tratando de hacer ver gráficamente Pablo. Pablo, que lo que está tratando de hacernos ver es que cuando Dios ve a la humanidad, no ve grupos de personas. Él ve dos personas. ¿Cuántas personas? Digan conmigo, los de Adán y los del Mesías. Simple. Digan conmigo, los no redimidos, los redimidos. Digan conmigo, los muertos, los vivos. Digan conmigo, los pecadores y los perdonados. Simple. Es como que si Dios viera solamente dos hombres, porque ambos son las cabezas, el primogénito. Ambos son los primeros. Y lo que en ellos sucedió, en nosotros sucede. Lo que en Adán sucedió, en nosotros sucede en el primer pecado. Lo que hizo Jesús por ser el primero, en nosotros se nos imputa también. Amén. Entonces, por eso es que miren, así como en Adán nosotros morimos entonces, físicamente y espiritualmente, así los pecadores hemos pagado con nuestra muerte, en la muerte precisamente que experimentó nuestro sustituto, Cristo Jesús, nosotros ya pagamos nuestros pecados. Precisamente ya que Él es el primero de este reino de sacerdotes, de los redimidos, del pueblo de Dios, es que nosotros ahora somos perdonados. Amén.
Porque el primero de esta clase de hombres murió por nosotros, en perfección, sin pecado alguno. Él pagó por nosotros la deuda que teníamos. La culpa fue ¿qué? Quitada de nosotros. Y aunque morimos ya físicamente, la muerte en sí misma ya no se enseñorea más de nosotros. Amén. Y es interesante porque lo dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Bien conmigo, viejo hombre. Revise en su gráfico, ¿a qué se le llama el viejo hombre? ¿De qué está hablando? Exacto, de la naturaleza pecaminosa, no de la culpa. Pero el versículo nos ayuda a verificar algo muy importante. ¿Qué dice una vez más? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, a fin de que el cuerpo del pecado fuera desactivado, para no servir más al pecado. Y es que las preguntas teológicas son muchas, pero una de ellas, por ejemplo, es, pastor, con la naturaleza pecaminosa, ¿qué tuvo que hacer Dios? Crucificarla. ¿Qué hizo Dios? Una pregunta, ¿tiene lógica que Dios le haya perdonado a usted su naturaleza pecaminosa? No. De la naturaleza pecaminosa no tenemos que ser perdonados. ¿Qué tenemos que ser? Destruida, tiene que ser crucificada. Pero de la culpa, ¿tenemos que ser qué? ¿Qué pasa cuando su hijo tiene la culpa de algo? Mamá, yo quebré el jarrón de la casa. ¿Qué le está esperando? Perdón. Pero de su maldad usted lo puede perdonar, ¿no? Lo de que Dios hizo es crucificar nuestra naturaleza y perdonarnos de la culpa. Eso fue lo que hizo con el pecado original. En Cristo Jesús, digan conmigo, crucificó nuestra naturaleza. Vea el gráfico, crucificó nuestra naturaleza, perdonó nuestra culpa. Todo en Cristo Jesús. Amén. Colosenses 3:3. Porque ya habéis muerto. Una vez más, la misma estructura gramatical. Porque ya habéis ¿qué? Ya estuvo. ¿Qué pasa? Y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Porque ya habéis muerto, ya habéis pagado por la culpa de tu pecado. Una pregunta. ¿Cuándo usted pecó para haber muerto en el primer Adán? ¿Cuándo él pecó? ¿Por qué? Porque en él estamos representados. Amén. Pero vamos aquí. ¿Y cuándo pagamos nosotros nuestra culpa? ¿Cuándo quién? Cuando Cristo murió por nosotros. Porque es el primogénito de entre muchos hermanos. Igual el segundo Adán. Es exactamente lo mismo. Y es lo que busca hacer comparar Pablo. Entonces, ¿cuándo es que morimos? Cuando Cristo murió en la cruz. El primogénito de entre muchos hermanos, de una nueva raza espiritual, los redimidos, los hijos de Dios, los vencedores. Amén. Ahora, para ir terminando entonces, por esto es que se le llama imputación, precisamente, a todo esto, porque ciertas realidades de una persona se le aplican a otra, se le inculpan a otra. Entonces, fíjese bien, si usted rechaza la doctrina de la imputación del pecado, si usted dice lo que usted ve en la hoja, esto no me sirve, rácata. Si usted rechaza la doctrina de imputación del pecado, entonces usted está rechazando la doctrina de la muerte expiatoria de Cristo. Porque así como a usted se le imputa el pecado, la razón por la cual la muerte de Cristo es efectiva es porque a él se le imputó sus pecados y mis pecados. Si usted rechaza la imputación del pecado de Adán a nosotros, usted está rechazando entonces la idea que es posible el que Cristo haya muerto por nosotros. Y si rechaza la muerte vicaria de Cristo, esta doctrina, entonces está rechazando también la justificación por la fe, porque entonces está diciendo que es imposible también que Dios aplique su justicia divina a nosotros porque nunca nos las hemos ganado. ¿Me doy a explicar? ¿O no? Otra vez. 3 imputaciones hay en la Biblia. ¿Cuáles son? Dígame, revise su nota, tranquilo, revise sus notas. ¿Cuál es la primera?
La imputación del pecado de Adán. Si usted rechaza esta doctrina, usted dice, es imposible esto. Yo no puedo aceptar que yo soy culpable del pecado de Adán. Yo no puedo aceptar esto. Ok, entonces usted está diciendo que las otras dos imputaciones no son posibles. Así de fuerte es la armateología. Así de fuerte es la doctrina del pecado. Por eso hay muchas herejías en el mundo y muchas sectas. Usted se confunde en esto y se confundió en soteriología y en todas las doctrinas de la Biblia. Por eso Pablo es fuerte en esto. Una vez más, si usted entonces acepta que nosotros somos culpables del pecado de Adán, como que si nosotros mismos lo hayamos cometido porque lo cometimos en él, amén, entonces podemos creer lo que dice la Biblia, de que nuestros pecados fueron puestos en el Cordero y que Él los llevó por nosotros en la cruz. Murió por nosotros, fue nuestro sustituto, y cuando Él murió, nosotros morimos con Él y le pagamos a Dios toda la deuda que debíamos a Él por pura imputación. Pero también significa entonces la tercera imputación es real también, que cuando Cristo muere da la oportunidad de salvación al mundo. Por lo tanto, todo aquel que en Él crea no se pierde, más tiene. ¿Por qué? Porque cuando usted cree en Él, entonces sucede la tercera imputación, que la justicia de Dios le es imputada ¿a quién? A usted, como que si usted la vivió. ¿Me doy a entender? Que si usted rechaza la primera imputación, usted rechaza todas las doctrinas de la Biblia. Entonces usted sería un sectario o un hereje. Así de poderoso es entender esto. Así de poderoso es que vamos despacio en este capítulo. El capítulo más importante de Romanos. Ya entendiendo esto, hoy podemos entender todo el versículo. Con esto concluye, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos. Y cuando usted sigue leyendo, que es lo que vamos a ver el próximo miércoles, hermosamente habla. Pero también, a causa de un solo hombre, vino la vida a nosotros. Y ese Dios hombre es Jesús. Si no creemos en Él, no hay salvación. El único Salvador del mundo se llama Cristo Jesús. Vamos a orar.